¿vale? Cada vez que le damos a un interruptor se pone en marcha una maquinaria invisible que es absolutamente fascinante. Y no hablo de cables ni de turbinas, sino de matemáticas, de unas fórmulas complejísimas y bastante ocultas que, al final del día, son las que dictan cuánto cuestan realmente los servicios de electricidad. Hoy vamos a destripar un documento técnico clave de Panamá para entender cómo se cocina de verdad todo este tema de los costes. Pero a ver, la gran incógnita aquí es cómo se deciden exactamente estos ingresos y los costes de la luz, porque claro, al operar monopolios naturales en la distribución eléctrica, no existe esa competencia típica del mercado que mantiene los precios a raya, así que, por pura lógica, tiene que haber un mecanismo que calcule los beneficios permitidos y ponga un límite que sea justo. Y justo eso nos abre la puerta a este análisis profundo de la mecánica regulatoria. Para entender cómo funciona esto, tenemos que hablar de la ACEP, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Básicamente, son el árbitro definitivo en todo este sector. Es la entidad encargada de crear unas metodologías bastante densas para ponerle un tope a lo que distribuidoras concretas como EDEMET, ENSA y EDECHI pueden cobrar. Y es un ejercicio de equilibrismo constante, la verdad. Tienen que asegurarse de que las empresas tengan fondos suficientes para mantener y expandir la red, pero a la vez proteger a los usuarios para que no paguen de más. En este análisis vamos a desgranar el tema en 5 bloques muy claros: el ingreso máximo permitido, las famosas fórmulas de empresa eficiente, el choque entre realidad y presupuesto, el tema de inversiones y zonas rojas y, para terminar, el futuro del servicio. Empecemos por el principio, el primer bloque, el ingreso máximo permitido, o cómo se establece ese límite de ingresos. Este es literalmente el concepto fundamental que sostiene toda la regulación. El ingreso máximo permitido, conocido como IMP por sus siglas, es el tope absoluto de dinero que una distribuidora puede recaudar legalmente durante un ciclo de 4 años. Ojo, que no es una sugerencia, es un techo legal a rajatabla. Aquí estamos analizando las reglas que van a aplicar desde julio de 2026 hasta junio de 2030. Cada balboa que entra en estas empresas tiene que pasar obligatoriamente por debajo de este techo. Y bueno, este IMPENE no es un número mágico que se saquen de la manga. Se apoya en 3 pilares muy concretos. Primero tenemos el IMPD, que cubre los ingresos por distribución, es decir, toda la infraestructura física, como los postes y los transformadores. Luego está el IMPECO, que representa los ingresos de comercialización, ya sabéis, atención al cliente, oficinas, la facturación. Y el tercero es el ALUMPU, que va directo al alumbrado público. Esta división garantiza que el dinero asignado tenga un propósito transparente y específico. Pasamos al segundo bloque, las fórmulas de empresa eficiente, o lo que vendría a ser el estándar del estudiante modelo. Y esta parte es interesantísima. La ACEP no va y les pregunta simplemente a las empresas cuánto necesitan gastar. ¿Qué va? Usan un modelo econométrico para inventarse una empresa teórica perfecta. Imaginemos una empresa que funciona con la máxima eficiencia posible y con 0 desperdicios. Pues bien, cogen a la distribuidora del mundo real y la evalúan comparándola con este estándar ideal. Si la empresa real gasta más que la teórica, pues mala suerte, esa ineficiencia no se puede trasladar a las tarifas. Claro, para construir esa superempresa teórica, meten en las ecuaciones de eficiencia unas variables verdaderamente complejas. Se evalúan los activos totales de distribución, la demanda máxima de energía en megavatios y, por supuesto, la base total de clientes. Y por si fuera poco, aplican factores matemáticos muy detallados que ajustan los costes operativos y de mantenimiento, llegando incluso a hacer conversiones de paridad para equilibrar la diferencia de costes laborales y de materiales entre Estados Unidos y Panamá. Es un cálculo milimétrico. Y así llegamos al tercer punto, que es donde la cosa se pone más tensa. Realidad contra presupuesto, el gran misterio del gasto entre 2022 y 2024. Porque, sinceramente, uno de los hallazgos más sorprendentes aquí es el contraste enorme que revelan los datos. Por un lado están los costos reconocidos, que es ese presupuesto generoso que aprobó el regulador basándose en las fórmulas de eficiencia, millones de balboas asignados para operar la red. Pero por otro lado tenemos los costos reales, que es la cantidad que las empresas de verdad invirtieron y gastaron en el campo. Y al mirar la información contable nos damos cuenta de que lo aprobado y lo gastado cuentan 2 historias completamente distintas. Fijémonos en la escala de estos fondos no gastados, porque es tremendo en las 3 grandes distribuidoras. Si miramos a IDEMET, sus costas reales de comercialización fueron, de media, un 48% más bajos que el presupuesto regulatorio. En ENSA, la mayor diferencia se dio en distribución, gastando un 58% menos, y lo de EDECHI ya es de otro nivel. La discrepancia en sus costes de administración alcanzó un asombroso promedio del 80% menos de lo que tenían aprobado. Pero esperad, que hay una métrica que sobresale por encima de todas. Los datos documentan que los costes comerciales reales de EDECHI resultaron ser hasta un 88% inferiores al límite que les daba el estudio tarifario.
Es una cifra impactante. Demuestra que la ejecución de su presupuesto fue inmensamente inferior a lo permitido. En resumen, el alcance de este gasto inferior es gigante. A nivel de distribución de energía, todas gastaron muchísimo menos. EDEMET un 37% menos, ENSA un 58% menos y EDECHI un 41% menos. El propio documento señala que este ahorro masivo les permitió a las empresas conseguir balances financieros súper favorables. Pero claro, el punto crucial es que no podemos olvidar que esos márgenes representan asignaciones que no se gastaron, pero que originalmente sí se sufragaron a través de las tarifas. Y claro, viendo esto surge una pregunta analítica inevitable. ¿El hecho de ahorrar una porción tan grande del presupuesto asignado implica que se está sacrificando la infraestructura y la calidad del servicio? Porque cuando te dan recursos para alcanzar ciertos niveles de calidad y optas por no gastarlos, se crea una tensión innegable entre el ahorro corporativo y el mantener una red eléctrica que de verdad sea fiable a largo plazo. Entramos en el cuarto bloque, inversiones y zonas rojas. Aquí es donde vemos el elemento más humano metido en las matemáticas. A ver, hay que entender que en cualquier red eléctrica del mundo es completamente normal perder algo de energía por el camino. Son las llamadas pérdidas eficientes, y la fórmula dice que para estas empresas el estándar normal ronda el 7,5%. Cualquier pérdida por encima de eso normalmente corre por cuenta de la empresa. Sin embargo, los datos introducen unas asignaciones especiales para las pérdidas no técnicas, que, hablando en plata, es la energía que se consume en la realidad pero que no se puede facturar. Y es justo ahí donde entra la política de las llamadas zonas rojas. La ASEP ha decidido, de forma oficial, reconocer el 50% de las pérdidas no técnicas que vienen de zonas de alto riesgo y áreas invadidas. Es una medida reguladora muy objetiva. Al absorber la mitad del coste de esa energía impagada, la autoridad intenta buscar un equilibrio. Le exigen a la distribuidora esfuerzos de gestión, pero al mismo tiempo evitan que todo ese coste irrecuperable provoque un subidón desproporcionado en las tarifas del resto de los consumidores. Para ponerle números, esta concesión se traduce en adiciones matemáticas muy específicas. Por ejemplo, a las pérdidas estándar de EDEMET se le suma un margen de aproximadamente el 1,51% para compensar estos desafíos locales tan particulares que son imposibles de arreglar simplemente mejorando la red técnica regular. Pero cuidado, que es imperativo hacer una aclaración que dicta el propio reglamento. Como cita literalmente el documento, este porcentaje se traduce en un ingreso adicional, sí, pero debe ser usado por la empresa para programas de reducción de pérdidas. Es decir, no estamos hablando de dinero libre ni de beneficios caídos del cielo. Es un fondo estrictamente obligatorio destinado a mejorar la integridad de la red y atajar el problema de raíz. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al último bloque. El futuro del servicio, proyectando cómo será la red de 2026 a 2030. Los plazos de este marco regulatorio siguen un camino cronológico clarísimo. En julio de 2026 arranca de manera oficial este nuevo ciclo tarifario. Para mediados de ciclo, sobre julio de 2028, se espera que empresas como IDIEMET estén manejando una demanda brutal, proyectada en más de 1.070 megavatios. Y finalmente, para cuando el ciclo concluya, en junio de 2030, el modelo predice que se estarán inyectando más de 6 millones de megavatios hora al año en el sistema. Un crecimiento masivo y súper constante. Y para fijar esos topes de ingresos de miles de millones de dólares, el proceso burocrático sigue 4 pasos muy firmes. Primero, se establece el capital base inicial auditando las inversiones reales. Segundo, se aplican esas implacables ecuaciones de eficiencia para proyectar los costes del futuro. Tercero, se suman las inversiones especiales que no entran en las fórmulas, como los proyectos vitales de electrificación rural. Y cuarto, se calcula y se hace oficial el ingreso máximo permitido. Y así cerramos esta explicación, pero queda una interrogante fascinante en el aire. ¿Cómo va a moldear la red eléctrica de 2030 este equilibrio tan sumamente delicado entre la búsqueda de eficiencia corporativa, los masivos presupuestos no ejecutados y la necesidad crítica de expandir la infraestructura? Al final, estas matemáticas, antes ocultas y ahora al descubierto, serán las que terminen decidiendo la calidad y el precio de la energía que moverá al país durante la próxima década. Ha sido un placer desgranar todo esto hoy.